Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. He titulado al mensaje del día de hoy, amigos o enemigos. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha perdido su amistad con algún amigo o amiga? ¿Por qué la perdió? ¿Qué hizo para perder esa amistad? Cuando yo estaba en sexto grado, mi amigo y yo nos enemistamos, perdimos nuestra amistad por causa de una chica. Yo no sabía que mi amigo estaba enamorado de esta joven y cuando él me vio con ella se enojó y pasamos varios años sin cruzar palabra. Anteriormente compartíamos todo. Nos defendíamos el uno al otro, caminábamos juntos a la escuela y éramos inseparables. Él llegaba a mi casa con toda confianza, comía, jugábamos y yo llegaba a la él, una amistad preciosa, pero desafortunadamente alguien se metió entre nosotros y perdimos la amistad. Cuando acepté a Cristo, lo busqué y hicimos las paces. Gracias a Dios pudimos recuperar un poco la amistad, pero pasaron años sin hablarnos, años sin compartir el uno con el otro. La Biblia dice que nuestros pecados han hecho interrupción, o sea, han interrumpido nuestra amistad con Dios. No somos, mientras vivimos en el pecado, no somos amigos de Dios, sino somos enemigos de Él. Y es por esta razón que a veces no estamos siendo bendecidos cuando vivimos una vida de pecado. No solo perdemos la comunión con Dios, sino que perdemos también sus bendiciones. En Isaías 59, del 1 al 6, Dios le da respuesta al pueblo sobre cuál es la razón por que las bendiciones se han detenido y no están ellos siendo bendecidos ni protegidos por Dios. Y dice de la siguiente manera, Isaías 59 del versículo 6. El poder del Señor no se ha disminuido como para no oír, como para no poder salvar. Ni él se ha vuelto tan sordo como para no oír. Estas son las palabras que Dios envía al pueblo por medio del profeta Isaías. Y aquí les dice la razón. O sea, no es que Dios haya disminuido su poder, ni que Dios no tenga la capacidad de oír para responder sus peticiones, sus necesidades. El problema es el siguiente. 2. Pero las maldades cometidas por ustedes, o sea, por el pueblo de Israel, han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de crímenes. Sus labios dicen mentiras, su lengua emite maldad, nadie hace denuncias justas, ni va al juicio con honradez, confían más bien en la mentira y en las palabras falsas, están preñados de maldad y dan a luz el crimen. Esta es la razón por la cual Dios había dejado de bendecir y había dejado de defender a la nación de Israel. Y mientras ellos vivían en el pecado, no podían tener comunión con Dios ni disfrutar de sus bendiciones. Y lo mismo sucede con nosotros hoy día. Mientras vivamos una vida de pecado, una vida conforme a nuestros deseos carnales,
no podemos tener comunión con Dios. La gente que dice que tiene comunión con Dios y vive en pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Eso es lo que dice el apóstol Juan en su primera carta del capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, este es el mensaje que Cristo nos enseñó y el que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a él y mentimos y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, el pensar, el creer, el confesar de que estamos en comunión con Dios mientras vivimos en el pecado, eso es un engaño de parte de Satanás, porque la escritura claramente dice que no hay comunión la luz con las tinieblas, y mientras nosotros practiquemos el pecado y vivamos en pecado, estamos en tinieblas, por lo tanto no puede haber ninguna comunión con Dios. Pablo dice en 2 Corintios que no hay ninguna comunión y ningún compañerismo entre la luz y las tinieblas. Es por eso que en Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20, Dios nos hace una invitación para que nos pongamos a cuentas con él. Si hemos fallado, si hemos pecado, si hemos hecho las cosas que no agradan a Dios, él nos invita para que nosotros vengamos y nos pongamos a cuentas y de esa manera podamos recibir sus bendiciones y su protección. Dice lo siguiente, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Esta es una invitación de urgencia, no se puede esperar, y especialmente el pueblo de Israel, la nación de Israel no podía esperar porque los enemigos estaban al acecho y ellos estaban expuestos a ser destruidos sin la protección de Dios. Entonces Dios les invita diciendo, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuál sea el pecado que nosotros hemos cometido delante de Dios. Cuando venimos a él en arrepentimiento y los confesamos, Dios limpia nuestra vida de pecados y venimos a ser tan blancos como la blanca lana o como la nieve. Pero si nosotros no confesamos nuestros pecados y continuamos viviendo y haciendo las cosas que agradan a la carne, nunca tendremos comunión con Dios y perderemos sus bendiciones. En primera de Juan capítulo 1, versículo 7 al 10 dice, pero si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo que si nosotros vivimos en la luz como Dios está en luz, entonces hay comunión entre nosotros y Dios y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que, hermanos, una de las cosas que hemos aprendido como creyentes
es a reconocer nuestros pecados, es a reconocer nuestros errores y confesarlos a Dios para que seamos perdonados y de esa manera mantengamos la comunión con Dios y que las bendiciones continúen fluyendo sobre nuestra vida. La comunión con Dios nos trae muchos beneficios, muchas bendiciones. Isaías capítulo 19 al 20 dice lo siguiente. En el 19 dice: si quisieres y oyeres, comeréis del bien en la tierra. Una de las cosas impresionantes es que Dios, pudiendo obligarnos a que nosotros mantengamos una comunión con Él, Él no lo hace. Él prefiere darnos a nosotros la oportunidad de decidir por nosotros mismos si queremos esta relación con Dios o no la queremos. Si nosotros aceptamos la relación con Dios, tenemos que aceptar también las condiciones que Dios pone para mantener una relación con Él. O sea, Dios es el que pone las condiciones, no nosotros. Dios nos invita, nos pone las condiciones y nosotros aceptamos esas condiciones que Dios pone y de esa manera la relación con Dios se establece. Hoy en día es el hombre que está estableciendo las condiciones para tener comunión con Dios y se está engañando a sí mismo, porque la Biblia es clara. En el versículo 20 es lo siguiente: pero si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios le estaba dando a la nación de Israel la oportunidad de ponerse a cuentas con Él, la oportunidad de reconciliarse con Dios, la oportunidad de abandonar el pecado, de abandonar la idolatría, de abandonar todas aquellas cosas que interfieren en su comunión con Dios. Si ellos lo hacen, entonces serán librados de la espada de sus enemigos, no serán llevados cautivos, pero si ellos deciden no aceptar la invitación de Dios y continuar en su pecado, entonces van a ser consumidos a espada, porque este es lo que Dios, hermanos, ha dicho que sucederá. Y vemos que la nación de Israel fue un pueblo rebelde, un pueblo que nunca quiso vivir bajo las condiciones de Dios y finalmente terminaron en la esclavitud. Los babilonios llegaron y destruyeron, hermanos, la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo, se llevaron a todas las familias cautivas y la tierra de Israel quedó desolada. Dios se los había advertido en muchas ocasiones, pero ellos no quisieron entender. Yo no sé, mi estimado hermano, mi estimado amigo, cómo está tu relación con Dios. Pero lo único que te puedo decir en esta tarde es que si hacemos nosotros un acto análisis de nosotros mismos y si descubrimos que hay algo que hemos hecho que es desagradable a Dios, por muy pequeño que sea, tenemos que confesarnos para que de esa manera esa comunión con Dios, esa relación con Dios no sea interrumpida y nosotros podamos gozar de sus bendiciones, podamos usar de su cobertura, podamos usar de sus beneficios. La pregunta ahora es, ¿qué vas a escoger? ¿Vas a escoger la amistad con Dios o vas a escoger la enemistad con Dios? La amistad con Dios nos trae bendiciones, mientras que la enemistad con Dios nos trae muchos problemas y muchas desgracias. Dios nos da la oportunidad en este día para que nos pongamos a cuentas con Él. Si estamos a cuentas con Él, pues mantengamos esa comunión, mantengamos esa relación. Pero si nos hemos apartado del Señor, si hemos hecho cosas que a Él no le agradan, pues la solución es sencilla. Pongámonos a cuentas con Dios y mantengamos su relación y las bendiciones seguirán llegando. Dios continuará escuchando tus oraciones, respondiéndotelas, pero si no están respondiendo, si las peticiones que tú estás pidiendo no están llegando, es momento para examinarnos. Quizás hay una interferencia entre tú y Dios y por esta razón Dios no está contestando tus bendiciones. Que el Señor te bendiga y hasta
la próxima oportunidad.